Aquí estamos compartiendo con nuestro buen amigo Juan Marte, que no necesita mucha presentación. No, Porque Santiago, solo que hable. el Cibao y el país reconoce sus luchas, sus entregas y sobre todo esa actitud de preponderancia para defender lo que él piensa y los intereses de a quienes él representa, que es lo más importante. Tipo vertical, que se ha pasado la vida trabajando de manera honrada. Sí, porque aquí todo el que trabaja y se hace rico dice, no, lo quieren señalar. Un hombre que ha acumulado grandes experiencias. Yo pensaba que era fortuna, experiencia. Experiencia. Juan, un placer, hermano. Qué gusto. Gracias, gracias. Pero permítame felicitar a mi primo, hace un tiempecito ya, por la victoria, la arrolladora victoria. Sí, gracias a ese equipo, vea, Sí. el encargado de mercado, la del dinero. De mercadeo y estrategia. Usted va a tener Sí, que... estrategia. La operatividad, la vaina de buscar los Sí, votos. sí, Mire, sí. mírenlo Meneo, aquí, la mírenlo vaina. aquí. Exactamente. Sí, Estrategia, la estrategia. Mercadeo y allá. Sí. En el Allá. terreno. En el terreno. Allá fue Yo fuerte. soy un especialista buscando votos. Un especialista buscando Caramba. votos. Ya yo estoy descubriendo los estrategas de Bel Martínez. Los que están detrás de la cortina. Sí, yo soy encargado siempre de 3 recintos electorales, tranquilo. Tres fríos. 3 fríos, tranquilo, sí. Y Yo producen trabajo buenos resultados. siempre. Bueno, pero en buena mano está el pandero. Sí, Si está en la sí, mano sí. del primo, sí. Así es. Ahí está bien. Juan, es de vital importancia tu posición, tu punto de vista, que hemos visto como desde que el señor presidente de la República habló del proyecto, del monorriel, del teleférico, de los corredores en la capital, que han traído todos los problemas del mundo, desde que comenzaron a entregarlo de manera subrepticia, acomodaticia y sobre todo negociando en aposentos, dejando de lado a la gente que se ha bajado la vida entera detrás del volante y tirándolos, como quien dice, a la calle, porque sacar esa gran cantidad de carros de concho para entrar un corredor ahí de guaguas, eso es casi un crimen, si no se le busca una solución. ¿Cuál es tu posición inmediatamente con relación a esas nuevas alternativas de transporte que ha propuesto el gobierno de Luis Abinader para Santiago? Mira, lo primero es que yo voy a tener que dar muchas entrevistas y voy a tener que pronunciarme durante mucho tiempo para que la ciudad de Santiago me entienda y me comprenda. Y qué bueno que lo estoy haciendo en medios tan importantes como este, de tanta penetración, sobre todo en los segmentos populares. Porque esta ciudad entiendo que no rechaza un monorriel ni rechaza un teleférico. No, Esto, viendo la idiosincrasia del santiaguero, que es casi un 70% personas que vienen de zonas rurales, ven eso como bonito, Sí. como precioso. Un monorriel, un teleférico. Wow, la modernidad llegó. Ahora vamos a cruzar el río Yaque por arriba. Y entonces todo eso son atractivos, le dan vistosidad a la ciudad, proyectan la ciudad. Esta es una ciudad que en los últimos 20 años ha crecido de manera exponencial, Sí, sobre todo en su sector inmobiliario. Ve a Gurabo para que tú veas si Gurabo es el Gurabo de los burros y los caballos de hace 20 años. Ya eso no existe. Ve a los Pues, un llanos. crecimiento vertical de torres, de cosas. Vete a los llanos de Gurabo, que es transformación. Inclusive cruza hacia la otra banda para que tú veas allá en la zona de la Barranquita en qué se está convirtiendo Santiago. Y hablar de Puñal, ya Puñal es un municipio dentro de otro. Sí. Entonces, cuando tú le dices al pueblo y el pueblo entiende y dice, ven acá, y se está oponiendo a eso, porque la gente lo que entiende es que se está oponiendo de manera radical a que la ciudad crezca y se desarrolle. Y se modernice Y el sistema de transporte. No, nosotros aquí mismo en este programa y ustedes entrevistándome, claro, ustedes dos, había otra joven, Arelis Arámboles. Arelis nuestra compañera, Arámboles, mi claro. amiga, Sí, otra joven, quiere decir que tú, sí, gracias. quien está también lo Por es. que me toca, Sí. gracias. Entonces, aquí habíamos dicho, nosotros favorecemos la modernización del transporte, la transformación del transporte, porque el sistema de transporte que tenemos en Santiago y en la capital de Los Conchos es indigno para los usuarios. Un sistema de transporte que no le da la dignidad que requiere el que se monte en un transporte público en estos tiempos. Ni siquiera el chofer. También tampoco. segrega la clase media
En toda parte del mundo la clase media se monta en el transporte público. Inclusive gente como ustedes, así bien presentados, bien vestidos, van en el transporte público a su trabajo. Correcto. Y regresan. Usan su vehículo si lo tienen para cosas ocasionales. Fines de semana. Exactamente. Entonces nosotros le habíamos planteado al presidente Luis Abinader, se lo habíamos presentado al ingeniero Macarrulla, se lo habíamos presentado a la jerarquía del gobierno que preside el presidente, que sí que favorecíamos la transformación del sistema de transporte y que estábamos de acuerdo y que estamos de acuerdo con caminar con el presidente y con todas las autoridades, incluyendo la alcaldía, que entiendan que esta ciudad, que el transporte hay que transformarlo, pero de manera integral e incluyente. Entonces, el modelo de transporte que ha anunciado el presidente de la República es excluyente. ¿Y cuál sería la otra alternativa? Excluye y está montado encima de 22 rutas de las principales, de la F, de la M, de la A, de la K, de la B y de otras rutas que ustedes conocen como la C, la ZP, las rutas DT, históricas de Santiago. Está montado y por eso tú ves que los numeritos que presentan en la presentación, valga la redundancia, dice, vamos a movilizar 500,000 pasajeros. Dicen 500,000, pero aquí nada más se movilizan 250,000 pasajeros diarios. Presentan un modelo de transporte masivo y los modelos de transporte masivo se presentan cuando hay una sobreoferta de usuarios o de pasajeros. Correcto. Cuando tú lo ves quedándose en la calle todos, entonces falta. Un estudio de factibilidad establece que hay que darse un sistema de transporte masivo para no dejar a nadie en la calle. Escúcheme que le interrumpa. ¿No cree usted que no exista ese éxodo de pasajeros tan masivo en vista de que las rutas tienen demasiadas franjas? Bueno, que existan o no existan, la realidad es que presentan que van a movilizar 500,000 pasajeros y actualmente se están movilizando 250,000 y hay 1,600 carros parados. 1,600 carros parados. En todas las rutas. En todas las rutas hay entre 70, 60, 80 y en el caso de la M, 100 y pico parados, porque ha descendido considerablemente la cantidad de usuarios por múltiples factores, que algunos tienen que ver con la pandemia, otros con la reducción de los obreros en cierto horario. Otros porque han vendido muchos motores, muchos carritos. Sí, claro. Pero de todas maneras, este modelo de transporte establece que va a cargar 500,000. Está diciendo claramente que va a cargar lo que están cargando la ruta. Lo que quiere decir que es un modelo que sustituye o que pretende sustituir al que existe por el que viene. Y yo tampoco estoy en desacuerdo con eso, con que sea moderno y con que sea masivo. Ahora, hay una pregunta que tiene que contestarlo a quien le han entregado la construcción y la concesión de ese proyecto. Ok, te regalaron un sistema de transporte que lo construyeron esos hombres. En 40 años. En más de 50 años. Okay. Lo construyeron, lo han trabajado, de ahí mantienen su familia, de ahí viven, vamos a decir, 7,000 choferes. Pero si pensamos que esos 7,000 choferes tienen 7,000 dueños de esa franja, entonces estamos hablando de 14,000, ¿verdad? 14,000 familias. Si pensamos entonces nosotros que cada persona que trabaja en esos carros tiene el que tapa la goma, tiene el que cambia una bola esférica, que cambia un terminal, es un segmento que tiene muchos empleados, más que todas las zonas francas juntas. Entonces, quien ha sido premiado, quien le han regalado lo que no se sabe cómo se construyó, por lo menos él y el gobierno central deben contestar. ¿Qué van a hacer? ¿Quién es esa persona que está a cargo de ese proyecto? Bueno, porque todavía lo que estamos es en anuncios. A mí me gusta hablar con documentos. Sí, el rumor público señala a un importante empresario, pero a mí no me gusta hablar sin base, usted ve. Señala el rumor público quién es el que lo va a construir y el que se va a quedar. No el que va a cargar los pasajeros, porque el negocio no es cargar los pasajeros, porque ese negocio está demostrado que no es rentable. ¿Y cuál es por el eso negocio? la ONSA le está pidiendo al gobierno 140 pesos por cada pasajero, que en teoría monte. Y tú sabes que a la ONSA le regalan el gasoil, le compran la goma, le tienen 26 empleados por cada guagua que circula nombrado, pero también quiere
quiere 140 pesos. Porque el negocio de este modelo de transporte no es cargar los pasajeros, es accesar al subsidio, que en toda parte ese modelo de transporte es subsidiado. Sí. Hay que subsidiarlo, en toda parte del mundo se subsidia. Claro, Pero claro. Ahora, la pregunta que a nosotros nos interesa como gremialista, o como dirigente choferil, o como empresario, como usted lo pueda definir, no es si lo dan a los empresarios, porque yo tampoco tengo nada en contra del empresariado de Santiago. El empresariado de Santiago es que ha construido esta ciudad, porque esta ciudad es la Ucamaima, y usted sabe cómo se hizo la Ucamaima, ¿verdad? Esta ciudad es el JON, y usted sabe cómo se hizo, ahí hay 25 millones de dólares. De nosotros. De los contribuyentes. Esta ciudad es el aeropuerto Cibao. Esta ciudad es la Unión Médica, esta ciudad es el Centro Médico Cibao, esta ciudad son más de 5 universidades, entre las que está la misma Ucamaima, UTESA, la UA, OIM, la UTE. Esta ciudad es eso. Esta ciudad es ahí donde estaba el aeropuerto de Cibao, de Santiago. Sí. Ahora es otra cosa y la tiene una institución. Pero bien, esta ciudad la han construido los empresarios. Yo no tengo nada en contra de eso. Ahora, quien adquiere los activos, también le corresponden los pasivos. Correcto. Entonces, tú, te tocó el buey vigoroso, fuerte, un buey siberiano, gordísimo, que es el transporte, que tú no sabes cómo se construyó. Tú no sabes que en el transporte hay casi 10,000 millones de pesos invertidos. Sin embargo, eso te lo están regalando. Te lo están regalando. Contesta, ya que va a recibir ese buey siberiano, ¿qué tú piensas hacer con los cachos? ¿Qué piensas hacer con el rabo? Juan. ¿Qué piensas hacer con las uñas del buey? Sentido, escúchame, David. Con las uñas del buey. Porque tú estás adquiriendo lo activo. Y lo pasivo, ¿a quién se lo vamos a dejar? Juan. Entonces, el presidente, a pesar de que yo he tenido muy buena comunicación con el presidente, porque el presidente se comunica, ha anunciado un modelo de transporte de que si el movimiento choferil de Santiago se queda callado, se incrimina. Es partícipe. Se incrimina porque nadie le ha dicho, ni desde el gobierno, ni de ese sector privado, a esos que han operado el transporte, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cuál es la alternativa, y mi pregunta Juan? es esa. Eso le iba a preguntar. ¿Cuál es la alternativa? Sí. No entiendo la palabra alternativa. ¿Qué quieren? ¿Qué planteas tú exactamente diferente? ¿O cómo crees tú que el gobierno debe hacer o distribuir los corredores, el sistema de transporte, para que tu gente, tus representados se beneficien? No es lo mismo. Si ya el gobierno decidió, y yo sé que ese es el modelo de sistema de transporte masivo que lo representa el monorriel y el teleférico, que va a pasar por toda la clínica privada, por los hospitales, por la arena del Cibao, por el estadio Cibao, por todos los puntos y los focos. Van a ser en Cienfuegos, en el origen de la ruta F, hasta el final, entendiendo que Cienfuegos es una población de 300,000 habitantes. Correcto. Si entendemos, si ya eso se decidió, ese es el modelo de transporte que va a tener la ciudad. Quedarán algunos carritos por la periferia. Entonces ya nosotros no podemos plantear una alternativa y decirle al gobierno, mire, queremos que eso se cambie por esto. Porque ya sabemos que ahí hay una compañía francesa involucrada, que hay una serie de cosas fuertes. ¿Y qué es lo que piden entonces, ustedes como empresario del transporte, pero Juan? Comencé diciéndole a ustedes qué va a pasar con los que han estado operando ese transporte. Que van a salir. ¿Qué va a pasar con el que tiene 25 años y 30 años con un guía que lo coge a las 5 de la mañana y lo suelta a las 10 de la noche, que decidió trabajar para no atracar ni robar, para no robar desde el Estado, para no ser un empleado público que roba, ni para ser un empresario que roba, sino que decidió trabajar y ha trabajado 25 y 30 años y hoy tiene 60 años, 65 años y se dializa? ¿Qué usted va a hacer con él? Si usted lo va a pensionar, eso está bien. Pero si usted va a trasladar esa mano de obra que decide trabajar en lugar de robar y atracar, si usted lo va a trasladar a otro espacio, eso está bien también. Le va a brindar otra alternativa. Si es un empresario y ese empresario también tiene una empresa donde va a asumir, ¿verdad? Ya te regalaron un negocio que vale más de 60,000 millones de pesos. Te lo regalaron, ¿verdad? Ahora, coge ese pasivo y reincorpóralo. Y entonces tiene la ventaja, por ejemplo, que yo estoy hablando aquí y yo soy tal vez una de las voces del transporte, pero yo no tengo carro, yo no tengo franja, yo no concho, no me interesa participar en corredores, porque se lo hice saber así al presidente y se lo he dicho saber a Macarrulla y a todo el mundo. A mí no me interesan esos corredores. A mí no me interesa participar en ese festín. Que se ha festinado eso. Sí, habla hoy Juan Ubiere
de sobrevaluación de entre 20 y 40 mil No, pero dólares a por mí unidad. no me interesa nada de eso. O sea que conmigo Van no, suave. No, conmigo sí. A mí lo que harían si anunciaran eso, a mí me están pensionando. Juan, en las reuniones que estuvieron en el Palacio Nacional durante el 2020-21, donde muchos dirigentes del transporte, empresarios, fueron llamados por Macarrulla, por el presidente de la República, para plantearle lo que estaban pensando. ¿Cuáles fueron las voces disidentes? ¿Usted fue una de esas? No, yo he sido la única, yo soy la oveja negra. Sí, yo fui inclusive cuando ahí a todo el mundo se le asignó 600,000. Multiplica 600,000 galones de gasoil por 600,000 galones de gasoil por 48, multiplícalo a ver. Búscalo ahí medio. Búscalo medio, que te vamos a decir ahora Juan, mismo. pero también yo Entonces, pienso que... ahí a todo el mundo se le asignó cuota de combustibles. Yo fui la oveja negra que aunque lo tengo asignado desde septiembre, 159,500 galones. Yo no he retirado el primer galón ni pretendo retirarlo. Ahí todo el mundo salió feliz. Pero ese combustible es el dinero de los contribuyentes. Claro. ¿Verdad? Los impuestos de los contribuyentes, 48 pesos por galón. Algunos no tienen un sindicato y lo retiran en un papelito. Entonces, eso es el mismo plan Renove ahora, más moderno, incluyendo el teleférico, el monorriel y los corredores. La guagua de los corredores, ¿quién financia la guagua de los corredores? El Estado Dominicano. Le da el negocio y le financia también las guaguas. En la Winston Churchill, para la compra de 141 guaguas, el Banco de Reserva entregó 1.044 millones de pesos. ¿Y qué puso en garantía a ese dirigente choferil? La misma calle del Estado Dominicano. El corredor. O sea, la misma calle de los contribuyentes y le entregaron los cuartos de los contribuyentes. ¿Cuánto? 1.044 millones. 1.044 millones. Entendiendo, Entonces, Juan, en la Charles de Gaulle. No. La Winston Churchill. En la Winston Churchill. Esa le pertenece 141 a Antonio Marte. Le pertenece. No, esa es de mucho tran y cambista. La de Antonio es la de la Núñez de Cáceres. Núñez de Cáceres. Ok, Juan, entendiendo de la modernidad que llega a Santiago, monorriel, teleférico, esas cuantas cosas. Yo quiero saber qué le ha planteado usted al gobierno de la República después de haberse enterado de que van a hacer todo eso y que el transporte va a fluir, esos tapones que se hace imposible a veces. ¿Y qué van a hacer con esos carritos que usted dice que no pero habrá tapones? Le estoy preguntando qué es lo que él pide, qué es lo que él exige al gobierno, ya de que se sabe de que van esas construcciones que vienen a embellecer a la ciudad. Que vienen a embellecer, y yo creo que sí que la van a embellecer. Pero y a sacar del problema de que tiene el país. Ustedes son reiterativos en hacerme la misma pregunta. La misma pregunta. Yo le estoy diciendo a ustedes que mi problema es que ese modelo de transporte, que puede ser conducido por una persona, y es posible que hasta por una computadora, está sacando de circulación a 7,000 hombres. Que lo que nosotros queremos es que el gobierno explique qué va a hacer con ellos. No que me dé corredores, no que diga que se entienda conmigo, porque en la República Dominicana, de Balaguer para acá, los gobiernos se entienden con el sindicalismo de Estado Mayor. Y ahora mismo en el sindicalismo de Estado Mayor son 7 personas. El gobierno entiende que si esas 7 personas, que algunos son activistas sindicales, pero también tienen partido, si entienden que se entendieron con ellos, ya todo el movimiento choferil está contento y hasta el pueblo está contento, y por eso tuve situaciones como cuando Balaguer se entendió con la banderita, con los sindicalistas, y ahí hubo un tema de corrupción, como se entendieron con Unatrate, otro tema de corrupción, con el sindicalismo de Estado Mayor, como se entendieron con los pollitos, otro tema de corrupción, con la Garcita, con el plan Renove, y ahora viene otro expediente, como el tema, como corrupción 3.3, algo así, o 3.0. Otro expediente más, con todas estas cosas que están pasando, que son muy feas, y que si el Ministerio Público lo está investigando, usted va a ver paquetes de sindicalistas desfilando por la cárcel otra vez. Esa es la realidad. Pero Juan, Y ellos que son por reincidentes. ejemplo, yo lo que siento es que si ponemos el monorriel y todo ese sistema de transporte, también los choferes pueden transitar y pueden trabajar en su carro de concho muy normal. Yo creo que va a haber pastel para todos. Usted lo que está planteando es un sistema de transporte encima del existente, y entonces lo que se está invocando es, David, que
que hay un problema en Santiago Que haya un de problema. tránsito y transporte, de entaponamiento, Que eso es lo que de quieren vialidad, mejorar. y que se va a resolver con Bueno. el monorriel. Y yo planteé aquí que el problema de Santiago no tiene que ver con lo que circula, tiene que ver con la estrechez de la vía. 350,000 vehículos privados circulando en calles que fueron construidas para coches y que aquí hay que construir túneles elevados y pasos de nivel, que hay que readecuar la ciudad al parque vehicular que tiene. Concomitantemente con eso hay que darse un plan mínimo de tránsito y transporte y eso tiene que hacerlo la alcaldía. La alcaldía puede resolutar mediante la sala de capitular que se alterne el horario, que no se salga a trabajar, a estudiar y a divertirse a la misma hora. Y todo eso lo puede hacer la alcaldía. Nos podemos empezar a dar un plan mínimo de tránsito y transporte. Entonces ahí también podíamos pensar, antes de que el gobierno le entregara al empresariado de Santiago o a un empresario de Santiago el sistema de transporte, El que lo va a construir, entregado el que de tiene en su mano manera eso. inconsulta. El mismo de siempre que tiene la construcción del Yo no sé monorriel. quién es el mismo de siempre porque yo no soy ingeniero. Usted- Pero yo sé que El lo que ha tiene un construido los empresario. elevados. Entonces, Ha sido un solo el que ha Él construido. construyó el elevado de el Cienfuegos, de claro, es el Cienfuegos. dueño de entonces esa después que compañía. hagamos eso de readecuación, yo pensaba que íbamos dando un plan de colectivización del transporte. Colectivizarlo. Porque el sistema de transporte del monorriel y del teleférico, y no quiero tampoco que los santiagueros vengan a mirarme con ojeriza, de que este no quiere, no. Es un sistema altamente oneroso, altamente costoso. El sistema más caro en el mundo en mantenimiento, eso es como darle mantenimiento a un helicóptero, es los teleféricos. Si tú sales por el mundo, el teleférico nada más se usa en zona montañosa, Muy montañosa. en Perú, en Bolivia, En y un par de Colombia. caseticas. Hacer un modelo de transporte para transportar 3 y 4 personas por el aire, eso cuesta más de 500 pesos por persona, el pasaje. Juan. Sin embargo, el pueblo en este transporte que al Estado Dominicano no le ha costado un peso, se moviliza con 30 y 35 pesos. Hay gente que todavía están pagando. Juan, se 20 nos pesos. acabó el tiempo. Eso es lamentamos. solecto, es anacrónico, se ha quedado atrás. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy Pero de acuerdo debimos con el plantear, monorriel. David, primo, Al final. debimos haber planteado la colectivización del transporte de manera integral e incluyente. Meter en Santiago 500, 600 guaguas, pero meter el Estado. No asociarte con sindicalistas para que sobrevalúen en 40,000 y en 50,000 dólares y Sí, se roben sí. unos cuartos. Así La es. colectivización del transporte debió ser la misma onza, administrada con criterio, con gerencia, con transparencia. transparencia, Sí, sí, y gerencia que y tiene sus transparencia. corredores aquí en Santiago y lo tiene en la capital. Eso debió tener ya en el país 4,000 o 5,000 guaguas. Se acabó el tiempo, Juan. Y ahí lamentamos. 3 turnos, los mismos choferes en 3 turnos. Es que Vamos hay a- demasiado ahora que hay que hablar. ir Yo a- me quedé con contigo demasiadas que traer- preguntas para Contigo, oye, Juan. me hay que durar 2 días. Sí, dos días días. hablando. Te Dos vamos a días. invitar próximamente porque Claro. en la medida que vaya avanzando hay que buscarle una solución a esos 7,000 que están ahí, se van a quedar sin trabajo. Sí. Claro, yo estoy de Porque eso es lo acuerdo que anuncia con Juan. el mono. A ver la flexibilidad que se le va Que me a... lleve a la En el Concho- capital, en el que me Concho lleve a La hay Vega, en el Concho hay Bonao. muchas personas, yo pudiera decir como unas 1,600, 1,700, que vinieron de Nueva York y cuando vinieron aquí nadie le daba trabajo. No sé por qué. Pero en el único sitio que le daban Empleo era en el... y En que el- le en el daban y taxi le al dan, Concho. que le daban y le dan en el Concho. Misión Esos cumplida. muchachos aquí se han, Juan, es esos difícil. muchachos aquí, David, se han ido incorporando a la sociedad. Ahí que Ahí se no han empiezan a encontrado el orientar pan de su familia. para sí. no hacer lo que hacían allá. Eso Hermano, pasó con lo que trabajaban en la zona. Que sepa que- Llegaron a la calle, se dedicaron a hacer lo que están Que haciendo. sepa que el primo no está en contra de lo... No, 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 No. no. Todo lo que favorezca esta ciudad yo lo apoyo. no le ponga más tema que ya se acabó el tiempo. Exacto, y él nos tiene- y él vamos tiene entonces, mucho que nos vemos decir. mañana. Bye, bye, gracias, Cuídense. Carlos. Placer. Diputa.